Bueno, estuvimos viendo los párrafos 6 y 7. Yo tengo aquí el bosquejo y el párrafo 6 hablaba de la lista de miembros de la iglesia que debía tener tres características esta lista de miembros, que debía ser una lista evangélica porque es la función que nos dio el Señor, la comisión que nos dio el Señor de predicar el evangelio. Debe ser una lista de miembros voluntaria, porque a nadie se obliga a ser miembro de una iglesia, y debe estar actada. Esto quiere decir que debe tener por escrito la lista de miembros y firmada por cada uno de los miembros, porque es un compromiso, un tipo de pacto con la iglesia de cada miembro. Cada miembro, al ser parte de una congregación, tiene derechos y también tiene obligaciones. En el párrafo 7 habíamos visto el poder autoritativo que tiene la iglesia con sus receptores definidos, o sea, los congregantes, la suficiencia de la autoridad eclesiástica sobre la vida de las personas que conforman la congregación y su origen. Hoy vamos a ver los párrafos 8 y 9, tal vez veamos también, podamos ver. Y acá estamos entrando en un tema, ya entramos en el tema del párrafo 8 y párrafo 9, un tema que me gusta mucho, que es el orden que Dios pone en la iglesia, que si bien ya se venía perfilando cuando comenzamos con las primeras clases de la iglesia, aquí se evidencia de una manera mucho más abierta. Por ejemplo, está hablando el párrafo 8 de la identidad de su gobierno. O sea, Dios es nuestro Dios es un Dios de planificación, es un Dios de orden, un Dios que planifica absolutamente todo lo que hace. Esto es decir, que Dios para cada acción que toma, para cada comisión, tiene un propósito muy bien definido, cosa que nosotros nos debiéramos poner a imitar en lo posible y no lo hacemos. Y eso es un pecado de parte nuestra porque improvisamos muchas veces nuestras acciones, nuestras actividades. Y la planificación tiene una característica muy elogiable, que es que lo primero que busco yo al planificar es el objetivo al que me tengo que dirigir. Y Dios, con la identidad de la iglesia y el gobierno de la iglesia, pone claramente los puntos objetivos sobre los cuales Él elabora estos mandatos, bíblicamente hablando, porque tenemos todo el respaldo bíblico para afirmar esto. Entonces, esta planificación lo que va cumplimentando es en orden, uno tras otro, las metas que Dios se va poniendo, y en este caso, en el párrafo 8 nos habla de la iglesia local reunida. Lo voy a leer al párrafo 8, así prestamos atención porque es completo el párrafo, no está dividido en ningún apartado, es un solo apartado que, digamos, no tiene divisiones. Comienza diciendo: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados para la iglesia, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que Él los llama, para que continúen hasta el fin del mundo, que son los obispos o ancianos y los diáconos. Entonces aquí decimos que para llevar adelante el plan de Dios, el plan que tiene Dios para su iglesia, Él establece que tiene que tener la iglesia autoridades que sean guías de parte de Él. Estas guías son de dos tipos.
Por un lado, están nombrados los ancianos, obispos, pastores, presbíteros, que son lo mismo. Es el que dirige la iglesia, digamos, el que toca la batuta en la iglesia, es el pastor. Nosotros los bautistas los definimos como pastor. Los hermanos libres le dicen anciano. Los hermanos presbiterianos le llaman presbíteros u obispos. Nosotros lo conocemos más como pastores. Y la segunda categoría, no por orden de importancia, sino o la otra categoría son los diáconos. Recuerden que en el libro de Hechos, a ver, vamos a ir al libro de Hechos, los primeros capítulos 3 y 4. O ya lo vamos a leer, lo vamos a buscar para tener una... En algún momento, el capítulo 6. En el capítulo 6 tiene como título Nuestra Reina Valera, la elección de los 7 diáconos. Y nos explica Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo cierto malestar, una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Prestemos atención a lo que dice el versículo bien, porque esto es importante. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscaron pues hermanos, buscad pues hermanos de entre vosotros, hablándole a la congregación, a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y continúa, y ahí los nombra. ¿Recuerdan ustedes los nombres sin mirar? No los recuerdan de los 7 diáconos seguramente, pero bueno, fueron 7. Primero fue Felipe y Esteban, los primeros 2 diáconos que fueron elegidos. Después fue Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, exactamente, los otros 5 diáconos. Y los 12 fueron a predicar la palabra y a enseñar y a fortalecer las iglesias que iban haciendo, mientras los diáconos se quedaban atendiendo las cosas más urgentes de la congregación porque era mucho el número. Fue algo explosivo cuando el Espíritu Santo descendió cuando Pedro estaba dando el discurso, que lo vemos en Hechos 2, descendió el Espíritu Santo y se convirtieron como más de 4.000 personas y después más de 5.000. Entonces era mucha la cantidad de creyentes que se iban incorporando a las congregaciones, que después se fueron repartiendo en las casas particulares para poder adorar al Señor y para poder aprender de la palabra. La primera iglesia que se fundó estuvo ubicada en Jerusalén y de ahí los 12 salieron de acuerdo a los mandatos del Señor cuando mandó, como estaban todos muy cómodos en Jerusalén, mandó la persecución y empezaron a huir por todas partes, generalmente para el norte, Judea, Samaria y más al norte también, y llegaron hasta los confines de lo que era la Europa y llegaron a cruzar
el mar hacia la Turquía moderna, lo que era Asia en ese tiempo. Así que se desparramaron los creyentes, pero iban todos juntos predicando el Evangelio y eran siendo perseguidos. Entonces las congregaciones que se armaban eran chicas que cabían en la casa de algún hermano, serían 10, 12 creyentes reunidos, podían ser 20 también, según los estudios arqueológicos que hay hasta el momento de la cantidad de congregantes que había en las iglesias en esos tiempos, pero estaban todos juntos con una misma fe y con una misma comisión, llevando adelante la gran comisión. Entonces, el tema de este párrafo, el párrafo 8, es que Cristo ha designado solo dos oficios, para que nos quede claro el resumen de qué habla este párrafo 8. Dos oficios continuos en la iglesia local, que son para siempre. No es que para siempre va a ser el pastor, porque el pastor, como todos, tiene unos años de vida y después lo que dice acá que los oficios son continuos, no los pastores, no los diáconos, sino que los oficios en la iglesia del pastor van a estar siempre y los oficios de diácono en la iglesia van a estar siempre. Los pastores deben ser aptos para enseñar, ya lo vamos a ver, tienen que tener ciertas características, ciertos dones y ser personas íntegras. Y los diáconos con similares características al pastor. En primer lugar, aquí solo se mencionan dos de los oficios del pasaje del Nuevo Testamento sobre los oficios continuos que decimos de la iglesia local. En Filipenses 1:1, a ver dónde tengo Filipenses 1:1, acá está, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, con los obispos y diáconos. Ahí ya estaban establecidos obispos y diáconos, las dos funciones, los dos oficios de la iglesia. Y en primera a Timoteo, si me acompañan a primera a Timoteo 3:3, no sé, ¿por qué? ¿Cómo no puedo sacar? Ahí. Primera Sí. Timoteo 3, Ahí sí. del 1 al 13 vamos a leer. Dice así, después la dejo a mi esposa que quiere leer. Palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dador al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y luego nos habla de los requisitos de los diáconos, el otro oficio. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos que los dos oficios, tanto el pastor como el diácono, tienen los mismos requerimientos. Un requerimiento de una conducta probada, perfectamente andando en santidad, con su casa en sujeción, una casa en orden, con una mujer y sus hijos obedientes. Eso es lo que se requiere tanto para los pastores como para los diáconos. Entonces, en segundo lugar, el oficio de anciano, presbítero, supervisor u obispo y pastor son equivalentes y uno mismo, como les decía hoy. Anciano, presbítero, supervisor u obispo y pastor son equivalentes y uno mismo. Depende de la denominación de la iglesia evangélica, es como se los llama. Ya les decía, los hermanos libres llaman ancianos a los pastores y nosotros les llamamos pastores. Los presbiterianos les llaman presbíteros. Entonces, Hechos 20:17, le pido a alguien que tenga ahí a mano, Hechos 20:17 y Yo, 28. yo, Bueno, Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. bien, acá vemos el oficio de pastor, supervisor, presbítero, anciano u obispo, claramente. Y en Tito 1, a ver, algún hermanito que me lea Tito 1. Yo lo tengo acá, pero lo quiero hacer trabajar así no se duermen. Tito 1 del 5 al 7. Ok, aquí lo tengo, dice. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bien. Entonces, a Timoteo Pablo le había dado la comisión de nombrar y establecer ancianos en cada ciudad donde se iban agrupando los hermanos en pequeñas iglesias. Y las iglesias, les repito, en ese tiempo eran las casas de algún hermano que abriera su hogar para juntarse, para reunirse y para poder aprender la palabra de Dios. Ahí en esos lugares, cada ya pastor ordenado podía ir y establecer ancianos. La metodología ya la vamos a ver cuál es para establecer un anciano y para confirmar un anciano o un diácono en sus puestos. Hasta ahora nos baste con esto, que se establecían ancianos y vemos que Pablo respeta y vuelve a repetir las características que deben tener esos ancianos que se nombran y que se establecen. No pueden ser más que hombres que tengan una integridad comprobada, o sea, que anden como dicen que tienen que andar, que practiquen lo que enseñan. Eso es la coherencia que tienen que tener. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Acá lo tengo yo, lo voy a leer. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y en el versículo 1 está hablando, abro el contexto un poco para que entendamos de quiénes habla, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, apacentad la grey de Dios, le dice a los ancianos, a los pastores que ya están establecidos en cada iglesia. En primera a Timoteo, un poquito más para atrás, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, ya estoy leyendo el 3, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible y no avaro. Esta repetición de las características que debe tener un pastor es repetida tantas veces porque es algo muy importante. Es algo tremendamente importante que la iglesia no sea dirigida por una persona que no tenga testimonio válido, que no tenga un testimonio válido de honradez, como dice acá, de irreprensibilidad sería sobrio, prudente y decoroso. Y también hospedador. ¿Y por qué es una característica importante el ser hospedador? Porque en ese tiempo los hermanos eran muy trashumantes, iban de aquí para allá, andaban en la persecución, andaban perseguidos, entonces tenían que refugiarse en la casa de algún hermano que le diera un albergue. Por eso tenía que ser hospedador, una de las características de los ancianos o los pastores en ese tiempo. Por último tenemos la conocida porción de la palabra de Dios que está en Efesios 4, 11. ¿Querés leerlo? Léelo, por favor. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien. La palabra para constituir es la palabra griega didomi, que quiere decir ofrecer. O sea, Cristo, de quien está hablando Pablo, ofreció a cada uno de las personas a las cuales le dio dones, que esos dones están más explícitos en Romanos 12, del 6 al 8, personas muy capacitadas por los dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo, a esos que reunían las características que necesitaba un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro. Por ejemplo, al pastor, el pastor tiene que ser, ya tenemos las características descritas, las leímos 3 veces, así que ya las conocemos, pero del maestro, ¿cuál es el don del maestro? Maestro no es un don, maestro es un oficio ofrecido por Dios a alguien de la congregación que reúna ciertas características para poder ser maestro. El don de maestro, claro, es el que figura en Romanos 12, del 6 al 8, que es el don de enseñanza. No nos tenemos que confundir en eso. O sea, el maestro tiene el don de enseñanza y el pastor tiene muchos dones, dentro de los cuales tiene algunas características que también es apto para enseñar, porque el que no puede enseñar no puede ser pastor. El pastor tiene que ser el principal maestro de la congregación
y luego puede tener maestros que se dediquen a discipular y hacer el trabajo, por ejemplo, que hago yo, enseñar la confesión de fe, etcétera, etcétera, dar a conocer sería lo que la Biblia dice, enseñándolo de una forma que a través de la hermenéutica uno lo va desarrollando a cada versículo para que sea entendido por los hermanos. Luego, es común en la actualidad trazar una distinción entre pastores y ancianos. Por ejemplo, en Hechos 20, Hechos, a ver, Hechos 20, vamos a buscar acá. Hechos 20. 17 y 28, ya lo leímos, pero dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y los llama ancianos. Y el 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para asentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En uno los llama ancianos y en el otro los llama obispos, pero la función es la misma, la de pastor, la de cabeza de la iglesia, siendo la cabeza del pastor Cristo mismo. Y primera de Pedro 5:2, vámonos para atrás. Primera de Pedro 5:2. Eso, apacentad la grey de Dios, parecido a lo que Pablo estaba diciendo, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, porque el pastor no debe ser autoritativo, no es una de las características que tiene que tener el pastor, sino voluntariamente, o sea, el pastor tiene que convencer a la grey de lo que tiene que hacer. No por ganancia deshonesta, no tiene que ser un avaro, sino con ánimo pronto. O sea, tiene que hacerlo porque Dios se lo manda. Con ánimo pronto quiere decir que tiene que ser de su propia voluntad y con ganas de hacer las cosas. No, no por obligación. Cosa que en algunos pastores no es así. Nosotros tenemos un pastor que no hace falta decirle las cosas, él las hace automáticamente, nos lleva de una manera muy particular. Es el primer pastor que veo que tiene tal denuedo por enseñar la palabra y por pastorear a la grey. Tiene una característica muy especial nuestro pastor Raúl. Luego, en 1 Timoteo 3:2 se requiere que todos los ancianos puedan enseñar, dentro de todas las características que tiene que tener, que el pastor o el anciano pueda enseñar, sea apto para enseñar. ¿Por qué? Porque hay pastores que se dicen pastores porque son autonombrados pastores por el mismo hombre y quieren abrir una iglesia y precisamente reúnen todas las características negativas de un pastor, porque abren una congregación para tener ganancias deshonestas, lo que Pablo llama ganancias deshonestas, porque piden el diezmo, por ejemplo, que la gente diezme, hasta hacen trabajo policíaco porque quieren saber que les declare cuánto gana cada uno mensualmente, los que trabajan, los que tienen un trabajo fijo, para poder saber y calcular con cuánto cuentan ellos o con cuánto deberían diezmar, lo hacen diezmar con sobre, con nombre y apellido, etcétera, etcétera. Y tienen una característica muy peligrosa que es que no conocen la palabra de Dios. Por eso dice, pueden ser presas del diablo, porque llevan la congregación para cualquier lado, menos para donde Cristo las quiere llevar. No enseñan porque no saben. Entonces, los pastores y maestros de Efesios 4:11 son simplemente ancianos y maestros. Son dos oficios, pero el pastor tiene que tener sí o sí
la característica de poder enseñar. El maestro no tiene por qué tener características que tiene que tener un pastor porque no es pastorear su don. No tiene las características del pastor porque él se dedica a enseñar y en este caso, como nosotros estamos a distancia, podemos aprender a distancia, pero no tenemos que ser, aunque sí debemos ser santificados y estar santificándonos continuamente, pero no se nos exigen las características que sí o sí se le exigen al pastor. Entonces, en la iglesia no hay tres oficios como ministro o pastor, anciano y diácono. Hay solo dos oficios que son anciano, pastor y diácono, o pastor y diácono, o presbítero y diácono. No hay más. Los pastores y los ancianos son lo mismo. Conclusión. La norma es pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Otra característica normativa es que cada iglesia local no puede tener o no debería tener un solo pastor. Eso es antibíblico. Todos los ejemplos que tenemos en la Biblia son multiplicidad o pluralidad de ancianos en cada iglesia local, por más que sea una iglesia pequeña. Esta es la clara implicación tanto de la Biblia como de nuestra confesión de fe. No existe ningún caso de una iglesia neotestamentaria con un solo anciano. No existen esos casos. O sea, si conocemos, yo conozco, vengo de ahí, de una iglesia con un solo pastor y no está bien, no es bíblico eso. Universalmente se menciona la pluralidad de ancianos. Por ejemplo, Hechos 14:23, ya que estamos en el libro de Hechos, 14:23. Vamos a ver qué dice Lucas. Y constituyeron ancianos en plural en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, no era un solo anciano, no encomendaron un anciano, dice, encomendaron ancianos en plural. Hechos 20:17. Ya lo leímos, lo vamos a leer de nuevo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos en plural de la iglesia. No era uno solo. Filipenses 1:1 lo leímos. Primera a los Tesalonicenses 5:12. Vamos a ver qué dice primero a los Tesalonicenses 5:12. Primera a los Tesalonicenses 5:12 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. También es en plural. Los que trabajan son varios, no es uno solo. Luego nos vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 12, Hebreos 13:17 dice: obedecer. ¿A quiénes? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a quienes, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, no a él, a ellos. Y Santiago 5:14, que está acá al ladito. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
No llamen al anciano ni a los ancianos, llamen a los ancianos, quiero decir, no al anciano en singular. Entonces, el párrafo 8 de la confesión habla de obispos o ancianos como uno de los oficios continuos que siempre tendrá la Iglesia. Esta equiparación del oficio de obispo o anciano se afirma de nuevo en el párrafo 9 que vamos a ver y tal vez veamos algo. Y en el párrafo 11, esta equiparación de obispos y ancianos parece extenderse claramente a los pastores cuando la confesión habla de los ancianos o los pastores de la iglesia. Para ser perfectamente justo con la evidencia, sin embargo, debe tenerse en cuenta el hecho de que en el párrafo 10, que no vimos todavía, se trata del sostenimiento económico de los ancianos. Y ahí hay unas cuestiones que las vamos a ver cuando lleguemos, porque dice que deben ser sostenidos primera y principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la implicación de esto parecería ser de que todos los pastores deben trabajar en predicar y enseñar, y todos los pastores que trabajen de esta manera deben ser sostenidos. Pero esto, como veremos, es según las características que la iglesia tenga, porque si es una iglesia con una congregación pequeña, difícilmente se pueda sostener a 4 o 5 pastores económicamente, de una manera que sea sustanciosa o que sirva, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el párrafo 10. Otra posible interpretación de esta evidencia sería que los ancianos fueran predicadores de la palabra y por tanto sostenidos por la iglesia. Pero bueno, eso veremos de acuerdo a las características de la iglesia, ya les digo cuando veamos el párrafo 10. En las pruebas bíblicas originales de la congregación, de la confesión esta que estamos viendo, se cita 1 Timoteo 5:17 en este punto, o que habla de los que se dedican a predicar y enseñar la palabra. Así que hasta aquí tenemos nosotros la claridad suficiente como para saber que, haciendo una conclusión del párrafo 8, que tenemos cuántos oficios en la iglesia ordenados por el Señor Jesucristo. 2 oficios. El de pastor o anciano y el de diácono. Los dos tienen ciertas características que son la irreprensibilidad de ambos, el testimonio de una vida ordenada, que tengan un hogar ordenado y que tengan un testimonio de vida coherente y como le corresponde a un santo, un santo de la Iglesia de Cristo, digamos. ¿Puede ser un soltero diácono? Puede haber diácono soltero, sí, en ese caso no aplica el marido de una sola mujer o que tenga sus hijos en su sección, porque se supone que si es soltero, no. Pero preferentemente nombra siempre a personas casadas para el diaconado y para el pastorado también. ¿Por qué? Porque el tener una casa en orden y hijos en sucesión, da una de las características, una de las pruebas de las características del pastor o del diácono, que es buen administrador de las cosas que Dios le da para administrar, que dentro de las más importantes son el matrimonio y la crianza de los hijos. En el área civil, digamos, no así en la iglesia, pero si sabe gobernar bien su casa, puede gobernar bien también la iglesia del Señor, como dice Pablo. Entonces, les leo el capítulo 9 ahora, que habla de la designación de su gobierno. Ese es el título. Y dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo
para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma. Y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, o sea, no es una iglesia que recién nace, y para dar el oficio de diácono que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. O sea, la característica para la designación de los gobiernos, de los dos puestos de gobierno de una iglesia, que son el pastorado y el diaconado, son por medio de una elección de toda la congregación. O sea, la autoridad está en la congregación y no solo en un pastor que puede ser el pastor principal, sino que tiene que estar la iglesia en votación apoyando esto. En Efesios 4:11 ya leímos que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera Timoteo 3:1-13 ya lo leímos, que son las características que debe reunir un pastor y un diácono. Entonces, en el libro de Hechos 6 del 1 al 7, vamos a ver qué dice Hechos 6 del 1 al 7, estamos en la elección de los 7 diáconos. Entonces, ahí vemos que los discípulos, que eran los apóstoles, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, la tarea de un apóstol, nombrado por Cristo apóstol, que quiere decir enviado, enviado a predicar, enviado a enseñar, enviado a edificar, a plantar una iglesia, es ese y no es otro, no es servir a las mesas o no es servir dentro de la congregación atendiendo las necesidades menores de cada hermano, como pueden ser las viudas, por ejemplo, que nombra aquí. Entonces se necesita a 7 varones que tengan otro tipo de dones que no son los que tiene el pastor o el maestro de la palabra. Luego, en el 14:23, Hechos 14:23, leemos algo que lo vamos a comparar con Mateo, ya les digo, Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y vamos a leer Mateo 18:17-20. Con esto vamos a ver la autoridad que tenía la iglesia para hacer estas cosas. Mateo 18, que en principio nos habla de la disciplina en la iglesia. Si no los oyere a ellos, dice la palabra de Dios, toma una, dos, como testigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice Jesús. O sea, está hablando de congregación en el nombre de Jesús, congregados en su nombre. La iglesia en ese contexto tiene toda la autoridad para disponer de estas cuestiones.
para nombrar diáconos, para nombrar pastores, pero toda la congregación por medio de un requisito que es el voto o el sufragio, como llama aquí. Luego tenemos primero a los Corintios 5 del 1 al 13, no lo vamos a leer porque ya nos estamos pasando. Casi todo, sí. Porque habla del caso de inmoralidad que juzgó la iglesia y que lo excomulgaron, lo pusieron en disciplina. ¿Para qué? Para que él se arrepintiera y después vemos en la segunda carta a los Corintios que la iglesia lo vuelve a recibir porque él ya había aceptado la corrección, había aceptado la disciplina y había cambiado su actitud, entonces recibido por la iglesia nuevamente. Luego, como última referencia bíblica, vamos a leer Hechos 4. Hechos 4. No, Hechos 4 no vamos a leer, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque todo lo demás no quiero explayarme, empezar a explicar, a comentar los cuatro, porque tiene cuatro apartados, el párrafo 9 que tenemos que verlo de a uno, con cada una de las referencias bíblicas para que tengamos en cuenta que, por ejemplo, el llamamiento de la persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo, tenemos que ver las cuestiones de los dones. No hay ministerio que se pueda cumplimentar o llevar adelante con éxito si no se aplican los dones correspondientes, los dones de acuerdo al ministerio que va a ocupar la persona, el hermano. Así que hasta aquí llegamos. Ya la semana que viene vamos a desarrollar el párrafo 9 completo y en detalle y vamos a entrar en el párrafo 10, tal vez el inicio del 11. El 10 es bastante larguito, hay bastante que aclarar y tener en cuenta que porque habla del mantenimiento y el sustento pastoral, cómo se debe dar de acuerdo al Nuevo Testamento y hay por ahí algunas cuestiones que tenemos que tratar con cuidado porque hay en el sostenimiento pastoral hay cuestiones que son del Antiguo Testamento que no son aplicables en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya cuando veamos el párrafo 10. Así que si quieren, hermanos, hacer alguna observación, algún comentario, le quedan unos minutos como para poder hacerlo. Si necesitan alguna aclaración con respecto a la elección de ancianos, diáconos, etcétera, la podemos hacer. Quedo abierto a cualquier pregunta. Hermano, yo tengo una duda. Yo he conocido pastores que daban clases de capellanía y no sé si los dos eran, pero uno estaba divorciado y se volvió a casar. ¿Eso es cuando dice marido de una sola mujer que solamente una vez se casó o quiere decir que no puede tener varias mujeres? ¿Qué se refiere específicamente? Yo lo interpreto como marido de una sola mujer que no puede ser, por ejemplo, cometer bigamia, como hay algunos casos de pastores está bien que no son iglesias de Cristo, pero son pastores que se dicen cristianos, pero son de los mormones, por ejemplo, porque José Smith era pluralista en eso y tenía varias mujeres, pero el hecho de ser divorciado y vuelto a casar, si está dentro del tratamiento de la ley del divorcio, es válido. Mm. Es válido. De hecho, yo soy divorciado y vuelto a casar. Está bien que no soy pastor, pero soy maestro.
y tengo que cumplimentar algunos requisitos que son también para los diáconos y los pastores. Ok. Pero tengo una sola mujer, no sigo conviviendo con la anterior. Ajá. Y eso era mi duda, porque, Pero nosotros nos divorciamos y nos volvimos a casar ok, ambos, tanto yo como mi esposa actual, Claudia. ok. Sí, esa era una duda porque yo no tenía claro, dije, bueno, es que al mismo tiempo como la bigamia, ¿quiere decir eso? O están casados y ya ve que hay gente que aunque esté Claro, yo casado, lo interpreto como que se prohíbe la bigamia, como se prohíbe el adulterio también, porque hay pastores que han caído en es, adulterio que no se ha confesado y fue descubierto en adulterio, como es público conocimiento, ¿no? Un pastor ahí ya de no es allá de la tierra de ustedes, de Norteamérica. Y bueno, él fue destituido de su puesto de pastor y no puede volver a ejercer el pastorado. Por más que se haya reconciliado con su esposa, no puede volver porque ya no es irreprensible la persona. ok, Ser ok, irreprensible se refiere a no haber caído y haber permanecido un tiempo en ese estado sin confesarlo. ujú, ok, Entonces, Gracias. el estar en un estado que no que se desconozca, que lo desconozca la iglesia, es un acto grave porque tiene que ser público. El pastor tiene que tener una transparencia total para con su congregación, porque todas estas características que Pablo nombra y exige en realidad al nombrarlas, marido de una sola mujer, no dado el vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga sus hijos en sujeción. Hay pastores que tienen hijos que son un desastre en cuanto al comportamiento, por ejemplo. Tienen un comportamiento muy malo, que tienen un testimonio horrible y el pastor no puede tolerar eso, no puede ser pastor si tiene los hijos en esas condiciones. Bajo su techo, se entiende, ¿verdad? O sea, conviviendo con él. Porque todos sabemos que nosotros no somos dueños ni podemos convertir el corazón de nuestros hijos. Entonces, si nuestros hijos no son creyentes, bueno, no son creyentes, pero no tienen que ser acusados de disolución, o sea, de mala conducta, y andar rectamente y obedecer a su padre. O sea, esos son los requisitos que se piden como pastor para sus hijos. No se pide que sus hijos sean creyentes porque yo no puedo saber que mi hijo es creyente o no. Puede aparentar ser creyente y no ser creyente, ser un impío. ¿Cómo conozco el corazón de mis hijos yo? Es cuando hablamos, cuando empezamos el tema, acuérdense, empezamos a hablar de la iglesia visible y la iglesia invisible. Entonces, parte de la iglesia invisible es la iglesia universal, donde están distintas congregaciones desparramadas por todo el mundo, de las cuales se dice que son creyentes todos los que se congregan. Pero ¿cómo sabe usted, cómo sé yo, de que ellos son creyentes todos, el 100% de la congregación? Eso solo Dios lo sabe. Por eso se dice iglesia invisible. Y en ese sentido, para nosotros, nuestros hijos también son invisibles de cierta manera en cuanto a su confesión de fe o su declaración de fe o como le quiera llamar. Hay muchos chicos que se crían en casa de Sí, cristianos, entonces tienen toda la forma de ser, pero no son cristianos. claro. O pueden aparentar también, por ejemplo, ¿qué pasa con los presbiterianos? Nuestros hermanos de la iglesia presbiteriana bautizan niños, igual que la iglesia católica. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen que para entrar dentro del pacto y no circuncidarlo, la equivalencia a la circuncisión, como hacían los judíos, es el bautismo. Entonces, estando bautizados desde bebé,
les garantiza a ellos una gracia que los va a mantener y los va a guiar dentro de la palabra de Dios y con, con una gran posibilidad de que cuando sean, puedan tomar su decisión, su propia decisión de seguir a Cristo o no, que lo hagan siguiendo a Cristo y tengan una conducta piadosa por eso. Pero no es ninguna garantía. Además, no es bíblico eso porque el bautismo bíblico es el bautismo que es un testimonio público de la fe que ya tiene la persona. Y la fe que ya tiene la persona la puede dar a conocer cuando es una persona mayor, no cuando es un bebé que no tiene discernimiento, ni puede hacer una declaración de fe o una manifestación de fe. Maestro, y en el caso, por ejemplo, que haya un hermano que esté elegido, visto para lo que sería pastor o maestro, y por ejemplo cae en adulterio, más allá de que él se arregle con su esposa, pida perdón, tanto a la congregación, bueno, primeramente a Dios. Él puede tener púlpito después para predicar, a la congregación, o sea, me refiero así en público. Pastor, sabemos que no puede ser. No, eso no puede ser, pero ¿qué pasa? Ahí hay un tema que inclusive nos toca a nosotros también, pero nosotros no tenemos nadie que en el puesto o ocupando la posición o el oficio de pastor, tuvimos uno que fue disciplinado y dejó el pastorado, tuvo que dejar el pastorado por una un supuesto estado de adulterio, pero no fue un adulterio consumado, pero de todas maneras, ante la duda de la congregación, se decidió disciplinar la persona. Vos lo conocés porque estaba entre nosotros y está entre nosotros, pero él aceptó, como el 1 Corintios 5 dice, él fue disciplinado y aceptó la corrección, aceptó la disciplina, volvió restaurado y la congregación completa lo volvió a recibir. Hoy está restaurada la persona, pero él no debería volver al pastorado, no puede volver al pastorado. No dice nada de la confesión de fe, ni la Biblia dice nada al respecto de que no pueda volver al púlpito en alguna función, como por ejemplo presidir la alabanza, etcétera, etcétera, pero no volver al antiguo oficio de pastor que tenía o al oficio de maestro o al oficio de diácono, a ninguno de los oficios, que el de maestro queda aparte, porque los oficios, digamos, establecidos por el Señor fueron dos, el pastor y el diácono. El maestro, bueno, puede haber maestros que no sean pastores. ¿Por qué? Porque el pastorado requiere una serie de dones que un maestro tal vez no tenga, pero sí tenga el don para enseñar, el don de la enseñanza, entonces hace únicamente que la enseñanza, como yo. Yo no tengo el don que sería, por ejemplo, eh, no el don de misericordia. Bueno, la misericordia a mí no se me da muy fácil porque tengo más el don de profecía que el don de pastor.
Y el don de profecía es decir las cosas de una manera tan directa de parte de Dios que no requiere que yo sea misericordioso. No hubo ningún de los profetas que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ni los mayores ni los menores fueron profetas misericordiosos, sino que hablaron de parte de Dios cosas duras y hablaron ante reyes. Entonces, el don de profecía requiere ser directo, sincero y confrontativo, pero no misericordioso. Entonces, yo no tengo ese en el test que me hice para saber los dones, que me salió que tengo el don de profecía y el don de maestro, pero no el don para pastor que requiere sí o sí misericordia y ciertas cosas más, presidir, etcétera, etcétera. Lo confieso porque es así. Pero, pastor, una persona que realmente va a contraer matrimonio, la pareja, se le debe de administrar bien la palabra y que esté consciente todo lo que dice la palabra para que ellos vean en qué condiciones están realmente uniéndose, cómo Dios les da las características diferentes para que uno y el otro se complementen y cómo Dios establece muy bien en ese enlace, en esa unión, establece pues que la potestad del cuerpo no la tiene ni uno ni otro, ¿no? Entonces, sino que es una unión perfecta. Entonces, estas personas que van con esos principios y que deben de establecerse bien las bases, si uno falla, pues es que no estuvo bien adiestrado esa, ¿no? Y no puede ser maestro, ¿o sí? Cuando ya hay bases, pues para que de ellos que fueron cristianos, que fueron formados como Dios establece en la Biblia, y luego agarra él pues la cosa de maestro, que quiere ser maestro en la iglesia, y pues, y falla, ¿eh? Vaya en su vida de matrimonial, dice Carmen. Eh, falla, digamos, en la cosa de maestro, ¿eh? Y Ah, realmente porque pues enseña mal, digamos, la palabra. Y si realmente, bueno, bueno. En entonces el puede caso ese, volver es porque cuando no está, tiene el don de maestro o es demasiado. Yo soy torpe, por ejemplo, pero ajá, no te voy a enseñar algo que no diga la palabra de Dios. Todo lo que se enseña desde que ustedes me conocieron aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Tuvieron todos los versículos de apoyo bíblico. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar lo que a mí se me antoje sin tener una apoyatura bíblica, porque estoy enseñando la palabra de Dios. El maestro que no sea capaz de enseñar la palabra de Dios y enseñe por su cuenta las cosas que a él le parece, no es apto para ser maestro. No es porque, apto para ser maestro. porque mire, lo que realmente sucede es esto, que el ser humano, el ego le gana y cuando lo que les encanta tener, ¿cómo se llama? Ser sabio en su propia opinión y aplicar mucho como la amonestación, como disciplina, como juzgar a una persona, ¿eh? Sí, sí, Sin, hay casos, sí, sí. sin tener, y los reprenden cuando ellos también incurren
en distintas formas de arreglar eso, ¿no? Porque, como dice la Biblia, si una persona incurre en algo, primero yo creo que hay que ir con esa persona en amor, a decir, oye, me lastimaste, me hiciste esto, ¿por qué fue? O así lo entiendo, para que se aclaren las cosas. No que la Sí, sí. persona que se siente maestro vaya y reprenda delante de todos, ¿verdad? Y No, eso eso se da no. mucho en la iglesia, En ¿eh? algunas iglesias más que en otras, sí. Sí, Bueno, eso. hay pastores que se ufanan, suben al púlpito y dicen, bueno, hermanos, hoy voy a dar palo santo. Ah, Eso es una mala actitud de parte de un pastor. El pastor está para apacentar la grey de Dios, como leímos hoy. Apacentar la grey de Dios, ¿qué significa apacentar la grey de Dios? sí, Darle eh, paz, darle sosiego, darle alimento espiritual para que la mayoría de las personas que participan de una congregación, la gran mayoría, hermanos o no, personas, por eso digo personas que participan de una congregación, no están el domingo tirando manteca al techo, como quien dice, o sumamente felices o sin problema o no tienen ninguna clase de problema y por eso van a la iglesia, sino todo lo contrario. eh, Muchas personas que llegan a la iglesia llegan con muchos pesares, con muchos pedidos de oración para ellos, para sus familiares, y yo no le puedo cargar las tintas a eso con una exhortación agresiva, haciendo acusaciones o juzgando de una manera, ¿cómo le puedo decir? De una manera dura y directa, sin misericordia, porque Cristo no es así. claro. Y además cuando se ve que la persona también ha tenido errores, entonces yo digo Pero si todos que tenemos errores, Carmen, todos claro, tenemos errores, todos sí, tenemos pero errores. exactamente, pero mire, hacer un juicio, yo siento que debemos de tener mucho cuidado en hacer el juicio. No, no, Para, juicio, no estamos para juzgar a nadie. El mismo eh, Jesús dijo, yo no exacto, juzgo, no he venido a exacto, juzgar, sino sí, a salvar lo que se había perdido. Entonces la sí, cosa no está en juzgar, porque hay muchos que quieren el título de pastor, por ejemplo. sí, Y yo no sí, quiero el porque, título de pastor, yo soy maestro y nada más, no soy pastor, no soy pastor. Y me dicen pastor, pero bueno, corre por cuenta de quien lo dice. sí, Yo no soy pastor, pero sí soy maestro. Bueno, pero el pastor que sube a un púlpito para juzgar a lo que tiene dentro de la congregación no está bien, porque si tiene algo en particular con alguna persona, lo tiene que llamar aparte a su oficina y hablar del tema. claro, O si hay, por ejemplo, en Mateo 18, como leímos, si nosotros leemos en Mateo 18 cómo se debe perdonar al hermano, está la parte donde la iglesia, cómo debe tratar un caso de pecado de un hermano contra otro, de un hermano contra más, contra dos o tres hermanos, un grupo de la iglesia contra otro, cómo se deben tratar esos casos, porque la iglesia a veces se agarra de las mechas, se agarra de los pelos, se pelean muchos hermanos. Entonces hay que poner paz, pero no hay que juzgar, hay que claro, poner paz. Y para poner paz, cuando no quiere escuchar a un hermano, tienen que ir dos o tres. Dice, para que en boca de dos o tres conte lo que se resolvió. Si no ha escuchado esos dos o tres, se lo tiene que decir a la iglesia. Ahí se comunica al pastor y el pastor comunica a la congregación de la situación. ¿Por qué? Porque este hermano
no ha hecho caso a la reprensión del hermano y de los hermanos que fueron a reconvenirlo. Entonces la exacto. iglesia tiene que decidir si entra en un proceso de disciplina y es excomulgado de la congregación, aunque sea temporalmente, o no. Pero eso se trata de esa manera, pero no de entrada que se le da palo y palo como para juzgarlo y condenarlo. Nosotros no estamos para condenar a nadie. Por eso yo digo que realmente, porque sucede muy frecuente esto, y realmente se debe de, antes de que formen la cosa más, un hogar, se deben de ver todas esas cosas para cuando ellos ya estén preparados para ser maestros, ya no se susciten todas estas situaciones que a muchos seres los desmoralizan y se salen de la iglesia. ¿Eh? Así puede ser, pero vos me estás hablando del maestro. El Sí, maestro no exhorta, el maestro enseña, pero no tiene la necesidad de estar exhortando, sino de enseñar la palabra. O pero sea, de él hacer está una exégesis. enseñando a que nos debemos de exhortar unos a otros si estamos mal, ¿eh? Entonces, pero no agarran las situaciones de la vía, como usted dijo, de hablar primero uno con otro, y si realmente se disipa eso, se habrá ganado al hermano, ¿verdad? ¿Mm? Sí, Entonces, la sí. enseñanza no está siendo eficaz ahí porque la mayoría de la gente se siente con el ego de que ya soy cristiano, ya veo, ya es mi mente la que realmente está viendo esto, y están muchos ahí exhortando, criticando o llamándoles la atención pues a otras personas No, según lo que ellos están creyendo. ¿Eh? está Eso es muy lo que mal eso, realmente se está no debe ser enseñando así. mucho hoy en las iglesias. No debe ser así, no debe ser Claro así. que no debe de ser así, ¿eh? Pero digo, Exactamente. yo creo que las bases principales son las que realmente se deben de ir corrigiendo para llegar a tomar a un maestro, que deben de tener más cuidado porque es muy común lo que eso se presenta en las iglesias, ¿eh? Puede ser, Nos sí. encanta tener poder y exhortar al hermano, ¿eh? ¿Eh? Claro, exhortarlo es una cosa, pero exhortar a veces se tiene un mal concepto de exhortar. A mí me gusta Exacto, tener siempre la definición de lo que significan las palabras. Y claro. exhortar quiere decir empujar, ayudar, despertar, sacudir en algunos casos al hermano que está apocado en la fe. Eso es Sí, exhortar, pero de ninguna sí, manera es eso, juzgarlo. exacto. Algunos lo toman como que exhortar es retar al hermano. Sí, exacto, Yo no exacto. Por eso quiero digo, darle no están palo a bien nadie, pero preparados cuando tampoco cedo en el sentido de decirle que el pecado es pecado y que, por ejemplo, el que fornica, fornica y es pecado. Por ejemplo, si uno habla de noviazgo, por ejemplo, y el noviazgo no contempla el tener sexo, de sí, acuerdo a la palabra de Dios, no, porque nosotros debemos guardar la pureza y la santidad. claro, Eso es lo que manda la palabra de Dios. Si bien la Biblia no habla de noviazgo, sí, ni establece cómo se debe llevar un noviazgo adelante, yo sé positivamente y muy claramente lo tengo que la pureza y la santidad son las dos cosas que debo guardar. sí. Y sea novio o no sea novio. O Ujú, sea, esté solo, esté de novio, no me interesa, tengo que guardar la pureza y la santidad. claro, Y los casados también, y con más razón. sí. Sí, pues es O que sea, ya en están los sobre casados ciertas se bases. dan situaciones y en los solteros se dan situaciones, en fin, en todos se dan situaciones, de todo tipo, de todo tipo. La iglesia es un mundo diverso donde las personas que somos todas diferentes tenemos diferentes formas de actuar.
porque no te olvides que lo que eres determina lo que haces, Exacto. y eso no se puede ocultar. Lo mismo que no se puede ocultar de que la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Entonces, son cosas que uno tiene muy adentro, muy guardadas, pero en algún momento salen. Entonces yo no puedo ser hipócrita y decir que no soy lo que se me evidencia que claramente soy. Claro. Pero yo